Gracias, Diana. Gracias, Antonio, por haberme invitado a este coloquio. La amistad no requiere muchas palabras. Bueno, Fray Melchor Cano, alcareño o taranconense, conquense, según las fuentes, nacido entre las fechas de 1506 y 1509, fallecido en 1560, es sin duda alguna uno de los dominicos españoles de mayor fama e impacto en la historia de la Iglesia Católica Universal española europea. No solo por la calidad excepcional de sus escritos, como el De Locis Theologicis, Cano escribió en un latín ciceroniano, Menéndez Pelayo, una verdadera obra maestra original, sino también por la enorme influencia que tuvo en el mundo agitado que fue el suyo. El Concilio de Trento, en el que tuvo una participación de primera fila entre 1551 y 1552, y el proyecto general de la Contrarreforma Católica. Y sin embargo, en su estudio fundamental sobre la Escuela de Salamanca, Juan Beldaplans insiste en que todavía queda mucho por investigar. Citamos, queda sin embargo todavía mucho por hacer en la investigación sobre la figura y la obra del maestro salmantino. En la presente contribución solo intentaremos aportar unas cuantas aclaraciones originales relativas al estatuto trautológico de una obrita peculiar de Cano, titulada Tratado de la Victoria de sí mismo, publicada por primera vez en Valladolid en la imprenta de Sebastián Martínez, noviembre de 1550. En efecto, en la literatura consultada, los distintos autores no consiguen ponerse de acuerdo, al menos explícitamente, sobre la manera de catalogar el breve compendio del teólogo español. Por ejemplo, el padre Vicente Beltrán de Heredia, en el estudio preliminar de su edición crítica de 1962, propone Melchor Cano, tomando pie del librito similar de Fermo, nueva redacción, refundición, acrecentado con nuevos quilates, traducción, añade enteramente nuevos, amplía extraordinariamente, glosa, adaptación, diferencias, omisión, más que traducción, un acomodo con abreviaciones y ediciones. La versión de la Victoria por Cano es bastante libre, sin que se atenga estrictamente al texto original. En el artículo correspondiente del Dictionnaire de Spiritualité, de la mano del mismo autor, leemos Cano a entrepris la traduction ou mieux l'adaptation en espagnol y traduite de façon plus libre et élégante. En la misma línea podemos citar a otros autores como Juan Beldaplans, don Fermín Caballero o don Alfonso de Castro en el prólogo de su edición de 1953. De todos modos, de todos ellos se desprende claramente un punto en el que todos coinciden. Se trata de más que una traducción, Beltrán de Heredia, no procediendo como mero traductor, Fermín Caballero, no fue un mero traductor, Juan Beldaplans, y no es una versión fiel, Caballero. En otras palabras, el texto de Cano participa de una dinámica analógica que se mueve entre la traducción propiamente dicha, la mera traducción, la traducción-adaptación, la adaptación propiamente dicha, la imitación, por ejemplo, y finalmente la nueva redacción, la redacción original. Ahora bien, a partir del triplete trautológico, símbolo, tema, función, intentaremos en nuestro análisis situar brevemente la obra de Cano en el esquema referido, sin olvidar en ningún momento que en el fondo analógico toda traducción es un tipo de adaptación y toda adaptación implica la modificación de alguna obra distinta, sin olvidar, claro, el impacto de las lenguas. Pero ¿qué nos dice el mismo Cano? En el prólogo escribe: me moví a tomar la fatiga de algunos días en escribir este tratado, La Victoria de sí mismo, sacando lo mejor de él de la lengua italiana,
en la cual lo haya escrito por un varón de gran espíritu y experiencia en las batallas espirituales. Volveremos más adelante sobre el supuesto anonimato del varón, pero ahora quisiéramos simplemente subrayar la importancia trautológica de criterios como la iniciativa funcional propia, me moví, la escritura, textualidad, escribir, tratado, escrito, la lengua italiana, la selección de la doctrina, sacando lo mejor, y eso a diferencia de Cano, y eso que a diferencia de Cano, en las portadas, cédulas reales, dedicatorias y advertencias de las distintas ediciones, es decir, toda la información paratextual, encontramos casi exclusivamente la palabra traducción. De todos modos, como que hay fuera de nuestro propósito profundizar de manera sistemática y global en la figura y biografía del célebre teólogo dominicano, preferimos en relación directa y pertinente con la identificación de un texto original concentrarnos en algunos puntos biográficos específicos relacionados con el varón de gran espíritu y experiencia en las batallas espirituales que escribe en lengua italiana. Bueno, tenemos el contacto con la lengua y la cultura italiana, toscana, lombarda, el contacto más específico con el mundo de la espiritualidad italiana, la literatura espiritual, la reforma ascético-espiritual y la recontextualización castellana. Es que no puedo entrar en todos los detalles, pero en un nivel más personal, el interés de Cano por los reformistas italianos se explica también a la luz de sus diversas estancias en tierras italianas. Más concretamente, Melchor Cano estuvo 3 veces en Italia. Una primera vez en Roma, en el año 1542, para asistir al capítulo general de la Orden y para recibir el título de maestro en teología por Roma. En su regreso a España, pasó por Bolonia, donde recibió un segundo título de doctor en teología. La segunda vez, entre 1551 y 1552, para ejercer como teólogo imperial en la segunda sesión del Concilio de Trento. Y por último, en 1559, requerido por el Papa Pablo IV, para defender ante la Santa Sede su postura en materia de teología dogmática. Se supone que fue en Roma, o tal vez en Bolonia, donde entró en contacto con las obras de 2 representantes de la espiritualidad ascética italiana del momento. Giovanni Battista Carioni, da Crema, 1534, dominico, maestro espiritual e inspirador de congregaciones religiosas, que publica en 1531 en Venecia un escrito titulado Opera utilissima della cognizione et vittoria di se stesso, como primera parte de una trilogía con la filosofía divina, Milano 1531, y El specchio interiore, Milano 1540, en la que intenta exponer de forma sistemática su doctrina ascético-contemplativa. Y el segundo, Serafino Accetti dei Porti, da Fermo, circa 1496-1540, predicador, canonico lateranense, autor di un compendio della obra de Crema, trattato per la vita cristiana, utilissimo della cognizione e vittoria di se stesso. Milano y Bologna, 1538-1541, Venecia. En 1441 se publica de manera póstuma una apología di Fra Battista da Crema de la mano del mismo Fermo. La relación entre el primero y el segundo es evidente. Fermo es discípulo y compendiador de la doctrina y de las obras de Crema. En cambio, la relación entre Cano y el dúo Crema-Fermo lo es mucho menos. Juan Beldaplans resume: en Roma conoció unos tratados espirituales redactados por el canónigo Serafín de Fermo, aunque era doctrina originaria de su maestro dominico Bautista da Crema. Ahora bien, si todos los especialistas están de acuerdo para admitir que el texto original manejado directamente por Cano es el Tratado de Fermo, algunos de los más famosos están convencidos de que Cano no tuvo nunca en manos los textos del dominico italiano Crema.
Citamos nuevamente a Beltrán de Heredia en el estudio preliminar de su edición de 1962. Decididamente podemos concluir que él no tuvo noticia directa del libro de Crema ni de los achaques a que se prestaba su doctrina mística. Dos afirmaciones que no nos parecen necesariamente sinónimas. Bueno, nos entramos en los detalles de esta problemática y continuamos, ¿no? En 1551, el licenciado Buenaventura de Morales publica a su vez una versión castellana de la Victoria de sí mismo de Serafino de Fermo, canónigo regular, Coimbra, pero sin casa senatorial. Forma parte de una colección de 7 tratados espirituales de Fermo y de otro de Juan Taulero. La Victoria ocupa 61 páginas. Sobre la figura del traductor, el licenciado Buenaventura de Morales, tenemos poca información. Solo 3 elementos que nos interesan directamente en el marco preciso de nuestra contribución. En la dedicatoria dirigida al obispo de Calahorra y de la Calzada, ¿no?, el intérprete, ¿no?, afirma: aunque siempre he residido por diversas partes, como en París, en Lovaina, en Salamanca, y nunca he residido en esta tierra desde que salí de ellas de 14 años, aunque mi padre es de la tierra de Córdoba y mi madre es de Tormantos, pero yo no puedo negar que no nací en la ciudad de Logroño. Y más adelante, en la edición de 1554, en una epístola al lector del maestro Alejo Vanegas, leemos: yo no he visto en España hombre que de su edad haya leído tanto en tantas lenguas, latina, griega, toscana y francesa, como nuestro intérprete, que en ellas tan por entero se ha ejercitado y señalado. Apertura lingüística asegurada. En cuanto a la labor, la práctica traductora de nuestro personaje, ¿no?, tenemos mucha información, ¿no? Es que, en realidad, el licenciado Buenaventura de Morales desarrolla una auténtica producción traductora. Y concretamente, ¿no?, tenemos la traducción de las obras espirituales de Serafino de Fermo, publicada en 1551 en Coimbra, ¿no?, la traducción al italiano, al romance, de la Passione del nostro Signor Jesucristo, de Giovanni del Bene, veronés, ¿no? El autor también figura en cualquier lengua vulgar en 1559 en el índice de Valdés, y además es un detalle, resulta curiosa la expresión, se enseña maravillosamente, que encontramos en el título de las 2 traducciones y que puede considerarse una característica de Morales. Y en tercer lugar, una apología o defensión que hizo el licenciado Buenaventura de Morales sobre las obras del referente padre don Serafino de Fermo. Es que en realidad se trata de una serie de reflexiones de carácter doctrinal articuladas en forma de dudas, ¿no?, de contenido temático acerca de los diversos tratados de Fermo y claramente orientadas a defender no solo a los reformistas italianos, sino también, y tal vez sobre todo, a un grupo de espirituales implicados afectados por la polémica en torno a la censura del Catecismo de Carranza y condenados en 1559 en el índice de Valdés. Pero tercera característica interesante desde el punto de vista de nuestra contribución es que Morales formaliza una auténtica reflexión traductológica. Tanto en la portada de la edición de 1552 como en la de 1554 leemos, ¿no?, trasladadas de la lengua italiana en romance por el licenciado Buenaventura de Morales y después glosadas y declaradas en muchos lugares por él mismo. Es decir, después de hacer una breve reflexión sobre la dificultad de encontrar un equilibrio entre la traducción palabra por palabra al pie de la letra y una sobrada libertad, Morales propone una serie de técnicas textuales utilizadas por el traductor para alumbrar y recompensar el peso de las palabras italianas, como por ejemplo la amplificación, usar más palabras castellanas de las que había en el original, justificada por la profundidad de las materias y por la presencia de muchos vocables lombardos ajenos del buen italiano,
y de muchos términos y vocablos latinos propios de filósofos y teólogos. O, en segundo lugar, la paráfrasis explicativa, es decir, la interpretación parafrástica personal, según lo que yo por mí pude entender, o documentada, mirando los autores o lugares de la escritura sagrada. Esto es un detalle que muy revelador y muy interesante. A ver si me da tiempo para entrar un poco más en ello. En fin, no me costó a mí menos trabajo trasladar este libro que hacer otro de nuevo. La cita es de Morales, ¿no? Bien, concretamente, ahora, de lo que antecede, se puede concluir que las dos traducciones son prácticamente simultáneas y que difícilmente se podría decir que uno de los dos traductores tuviera a mano el texto del otro, y esto ni siquiera como mero punto de comparación. Además, no hemos encontrado ninguna alusión del uno al otro. Por otra parte, la enorme diferencia entre los dos textos confirma plenamente la independencia creadora de los autores implicados, como también el interés traductológico de su comparación. Por ello, precisamente, hemos intentado desarrollar una metodología de análisis triangular del binomio Crema-Fermo a Morales y a Cano, al mismo tiempo que de Morales a Cano y viceversa. Concretamente, comparamos sistemáticamente la textualidad original de la pareja Crema-Fermo con los escritos respectivos de Cano y Morales, pero al mismo tiempo comparamos los textos de Cano y Morales entre ellos. Concretamente, esto ahora voy a resumir, ¿no?, porque no se puede explicarlo todo. Concretamente, en esta segunda parte estudiamos 14 puntos de comparación. El número y el volumen de los capítulos, ¿no?, es decir, de las 800 páginas de Crema a las 60 de Fermo Morales y las 120 de Cano, es decir, 18 capítulos de Cano en comparación con los 10 capítulos de Morales y de... ¿sí?, la nomenclatura de los capítulos, la denominación específica de los vicios, la correlación vicio-virtud, la estructuración de las obras, el esquema nocional de los vicios, el término vicio, el orden de los vicios, la calidad retórico-estilística de los textos, los posibles italianismos, la distancia entre el texto original y la traducción, adiciones, amplificaciones y omisiones, el vocabulario y el discurso escolástico y la cultura bíblica. Ahora, como no me da tiempo para entrar en detalle, ¿no?, solo quisiera, antes de pasar rápidamente a las conclusiones, aludir a la cultura bíblica y concretamente al tratamiento de la cultura bíblica en Cano y en los italianos y en Cano y en Morales, ¿no? Hay una característica que me parece muy pertinente, es que a veces Cano traduce una cita bíblica italiana, digamos de Fermo en italiano, en latín en su traducción española. Es decir, que, por ejemplo, ¿no?, Fermo, ¿no?, dice: Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio, ¿no? Cano traduce: in manos tuas commendo spiritum meo. Morales: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas 23, 46, in manos tuas commendo spiritum meo. Podría dar más ejemplos, ¿no?, pero quisiera pasar rápidamente a la conclusión, porque lo de los 20 minutos es una regla que vale para todos, me parece, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, en la conclusión tengo 3 puntos. 2 puntos, para publicar, ¿no?, y un punto un poco personal, ¿no?, para terminar, que, esto lo podría dejar, ¿no? Bien, pero la primera reflexión concierne el estatuto de los traductores de presencia. Morales cumple con todos los requisitos de un buen traductor profesional. Traduce con cierta continuidad en el sentido de que desarrolla una verdadera producción traductora. Segundo, hasta cierto punto, trabaja por encargo. Se atiene a una mayoría de técnicas normalizadas, más bien literalistas. Reflexiona con plena conciencia, de manera explícita, sobre y a partir de su propia práctica. Adopta una actitud de traductor ante un texto original. En fin, el proyecto de Morales es la propia traducción. Sí. Ahora bien, plenamente conscientes del desplazamiento que se ha producido actualmente en el perfil profesional del oficio traductor literario,
preferimos utilizar el término profesional en una alternancia con el concepto de ampliación de sus intereses creativos. Citamos a Julia Escobar, ¿no? La traducción de Cano. Cano, por su parte, ¿no?, ostenta la mayoría de las características del traductor ocasional. Trabaja por iniciativa propia, ¿no? La traducción de Cano forma parte, o mejor, participa de otro proyecto más general y prioritario de carácter pastoral. Cano no tiene una práctica sostenida de la traducción, no tiene una verdadera producción traductora, ¿no? Cano introduce en la traducción una dimensión propiamente literaria, expresiva, retórica, estilística, porque la gran diferencia entre Morales y Cano es que Cano produce un texto de valor literario realmente impresionante, ¿no? Pero no por ello se convierte en mero traductor literario. Se trata más bien del juego literalidad, comentada, entre otros, por el profesor Javerio Ballester de Valencia. Segunda, en cuanto a la traducción propiamente dicha, la versión de Cano no es más que una traducción. Se trata de una adaptación, una dilatación de los factores constituyentes del triplete tautológico básico, símbolo, tema, función, en el sentido de la integración de la mera traducción en la dinámica de un proyecto más amplio, que deja de ser una simple transposición binaria de factores. Pero al mismo tiempo el texto de Cano es más que una mera adaptación. El peso propio y efectivo de la transposición de un texto original bien determinado del italiano al castellano constituye igualmente una característica definitoria de la labor redaccional de Cano. Ahora bien, la combinación, ya lo he dicho, de las dos vertientes tiene valor analógico. No se puede delimitar con precisión binaria cuándo empieza el uno y dónde se termina el otro. En cambio, lo que sí me parece adecuado y pertinente es intentar situar de manera dinámica cada momento concreto en relación con el peso relativo de sus partes constituyentes. De ahí el término tradaptación, ¿no? Bueno, el autor traduce, pero su traducción entra en un proyecto más amplio. Al mismo tiempo, lo que produce el autor no es una mera adaptación, sino que requiere todas las aptitudes, conocimientos y esfuerzo de la traducción y del traductor en general, sin perder de vista que toda traducción es una adaptación y viceversa. Pero bueno, terminamos con esta pequeña reflexión personal, ¿no? Es que la victoria de sí mismo de Crema, Cano, Morales, Fermo, ¿no?, porque claro, es el autor del texto italiano, es en cierto modo un libro moderno, que cabe perfectamente en la estantería de las librerías actuales de París, de Madrid, de Bruselas, de Lovaina, donde espiritualidad, ¿no?, es que tenemos el lema espiritualidad, significa autodesarrollo, épanouissement general, personnel, esfuerzo personal, desarrollo personal, ¿no?, autodesarrollo, compromiso activo, ser o mejor hacerse feliz, ¿no? Y hay unos ejemplos, quisiera terminar con unos ejemplos que me parecen muy, bueno, reveladores, ¿no? Pero los ejemplos que proceden de Cano, porque en el texto de Cano, en la traducción, hay un montón de adiciones, cosas que surgen de la iniciativa de Cano, ¿no?, que no se encuentran, que no tienen equivalente al italiano, ¿no?, pero son cosas así, ¿no?, que dice, cosas interesantes, como si sin duda más dificultades se hallan al cabo en dejarse vencer que en vencer a la pasión. Yo creo que sí, ¿no?, es una... Ni se puede dar asiento en la vida si no se toma algún tiempo y cuidado para, con sosiego y reposo, tratar de la forma y manera de vivir, ¿no? Eso es una cosa que puede figurar en uno de los múltiples manuales de cómo ser feliz ahora, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora hay cosa más profunda ahora, ¿no? No es ajeno lo que la caridad hace propio para común utilidad de muchos, ¿no? Esto ya... Bueno. Y por fin esto es típico. Y aún hay personas afables con los de fuera de casa, ¿no?, que a los suyos son intolerables.
como quiera que habría de ser al contrario, ¿no? Bueno, esto lo, Melchor Cano, ¿no? Dominico, siglo XVI, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y esto quiere terminar con esto, es que en la victoria de sí mismo de Crema, de Cano, ¿no? El punto de referencia final, la motivación última, el remedio decisivo contra el mal es y sigue siendo la conciencia de la pasión de Jesucristo. Bien, gracias por su atención.